el auspicio de Digama, Revista Rumbo Minero, Revista Perú Construye, Asociación Peruana de Proveedores de Minas, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Juan José. Gracias. Bueno, esta semana queremos hablar de un tema muy importante. Tenemos una entrevista con Rodrigo Prealé de Gerents para hablar sobre lo que es las inversiones. Muy importante qué está pasando y el precio de los minerales también, Juan. También, claro, las inversiones tienen que sostenerse en nuestro país porque son realmente las que impulsan nuestra economía para salir de la pobreza. Así es, así que acompáñenos ahora a este interesante programa. Bien, ahora pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. ¿Cree usted que la minería está en riesgo por falta de energía para atender sus operaciones en el mediano plazo? Muy bien, para responder a esta pregunta ingresen a nuestra página web www.rumbominero.com. Y ahora pasamos a nuestra secuencia del informe minero. Esta viene gracias a la revista Rumbo Minero. Con la intención de identificar y comparar la capacidad de atraer inversión para proveer oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos de diversos países, dos instituciones de prestigio mundial como son Fraser Institute de Canadá y el Institute for Management Development, IMD, de Suiza, realizan anualmente un sondeo entre altos ejecutivos de la banca, industria y comercio en todo el mundo para determinar el índice de competitividad en 60 países. El IMD publicó su sondeo en mayo de este año y allí ubica a nuestro país en el puesto 44 de su investigación. Sin embargo, Perú cae al último lugar en el rubro de infraestructura, mejorando una posición en el listado general del 2013, ubicándose en la posición 43 a nivel general y ubicándose en el tercer país en competitividad en América Latina, luego de Chile y México. Según el Instituto Fraser, Perú cayó 2 escalones en el ranking de atracción minera mundial 2012-2013, pasando al puesto 58. En América Latina, nuestro país es precedido por Chile, Guyana Francesa, México y Argentina. En total, Perú cayó 28 posiciones en los últimos 5 años. En el índice de potencial minero, Perú descendió del puesto 14 al 35, debido a los conflictos sociales que impiden a las compañías mineras explorar y desarrollar nuevos yacimientos. Estos indicadores validados internacionalmente nos demuestran que el esfuerzo por convertir al Perú en un país desarrollado es una tarea constante que obliga a monitorear las decisiones que tomen las autoridades para lograr nuestra meta. Si bien el potencial minero es muy importante, las políticas de gobierno son significativas a la hora de alentar o disuadir en la decisión de la inversión minera. La industria en el Perú ya tiene en quién confiar. Contacto Corredores de Seguros. Por la capacidad de nuestro equipo, por nuestra constante innovación, por más de 25 años de eficiencia comprobada, por nuestra convicción en lo que hacemos, porque creemos en nuestro compromiso contigo. Contacto Corredores de Seguros, únicos en experiencia y servicio. Bien, nos encontramos ahora con el señor Rodrigo Prealé, director y gerente general de la Escuela de Gestión y Economía Gerents. Rodrigo, bienvenido una vez más al programa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos varias cosas que conversar. Gerents siempre nos apoya para poder entender algunas cosas. El tema de la minería mundial. Juan José hablaba hace un rato del ranking. Hay países que no los teníamos, digamos, tan ubicados como mineros que ya están arriba nuestro. ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que está tratando de decir este ranking es que las facilidades para la inversión minera en Ecuador
y Colombia son mayores o más, digamos, hay mayor facilidad que en Perú, ¿no? Porque son mínimos de repente, ¿no? Bueno, Todavía. también porque hay una declaración explícita de sus respectivos gobiernos respecto a que la minería es una industria importante y desean promover su desarrollo y que se convierta en un motor de desarrollo para el país. Eso está declarado públicamente por sus respectivos países, cosa Claro, que en el ante Perú, la gran demanda claro, mundial, además. cosa que en el Perú pareciera que no es así, ¿no? A pesar, paradójicamente, de ser la industria más importante del país, no existe una declaración explícita pública diciendo que la minería es el motor de desarrollo del Como país. política, digamos, debe haber una política minera que deje entrever que es la columna vertebral. Nosotros Bueno. vemos que son ampliaciones las que tenemos, proyectos nuevos, prácticamente no existen o no quieren impulsarlos. Por ejemplo, el año que terminaba el 2012 fue un año en el cual, después de 3 años de caída, la producción minera en términos agregados creció. O sea, 3 años de caída y 1 de crecimiento en los últimos 4 años, ¿no? ¿Y por qué tuvimos ese crecimiento el año pasado? Yo diría, básicamente es la ampliación de Antamina que ya entró en operación, que contrarrestó el descenso y el cierre de la producción de Tintaya, porque era natural que cierre, ¿no? Porque Antapacay no entraba a producir. Entonces, en cobre, la producción de cobre creció por ese hecho, ¿no? Y nada más que por ese hecho, ¿no? Y la producción de oro disminuyó, pero disminuyó menos porque entró en operación el proyecto de la arena, ¿no? Ajá. Y en el Perú, cobre y cobre explica el 70% de la producción. Oro, cobre más plata explica el 82% de la producción. Entonces tenemos que, si analizamos esos 3 productos, estamos viendo que las perspectivas de crecimiento de la industria minera, yo creo que se centran más en la producción de cobre que de oro y plata, porque los proyectos auríferos, ¿no? son más escasos. ¿Hacia dónde va, crees, Rodrigo, el precio de los minerales? Es difícil, ¿no? Yo sé que es difícil, pero ¿qué se puede analizar hoy en día sobre el precio de los minerales que es tan importante para el desarrollo de la minería? Bueno, claro, la gran preocupación para un país como el Perú son los precios de los principales productos, que son, normalmente les digo, cobre, oro y plata, ¿no es cierto? Y digamos, las tendencias en ambos, digamos, en los metales preciosos y los metales básicos, digamos, tienen algo similar, pero tienen también cosas que los hacen distintos, ¿no? Porque la demanda de metales preciosos no solamente depende del uso para la joyería o para la parte industrial en la plata, pero también tiene un componente de inversión, ¿no? A través de la compra de los ETFs y de ver este producto como un refugio, ¿no? Que eso no lo tiene el cobre, por ahora, podría tenerlo a futuro, ¿no? Pero entonces, en el caso del cobre, la pregunta es qué puede pasar con el precio, ¿no? Pero vale la pena tener presente que en el mundo, bueno, los precios suben y bajan, ¿no? La gran preocupación que existe es si hay una tendencia a la baja que haga Mucho depende de China, digamos, Claro. nuestro principal socio comercial. ¿Cómo ves tú el crecimiento, el menor crecimiento de la economía china? Yo les debo decir que lo natural es que la economía china empiece a crecer menos, porque esa es la tendencia que uno observa en los grandes procesos de desarrollo de los países. Es la denominada teoría de convergencia. Los países con ingresos menores que entran en este proceso de convergencia, como ocurrió en Corea, Taiwán, ¿no? En Singapur y Hong Kong, exhiben tasas de crecimiento elevadísimas, 7, 8% por décadas, y hasta que llega un momento en el cual su ingreso ha crecido y luego que llega a cierto nivel empieza a crecer, pero más lentamente, porque no puede haber un crecimiento. No puede estar exponencial. siempre igual. Entonces es natural que sea así, pero vale la pena, o sea, esa preocupación de que crezca menos, ciertamente es válida, pero una cosa es crecer al 10% cuando tengo un ingreso de 1.000 y otra cosa es crecer al 7% cuando tengo un ingreso de 5.000. O sea, Claro. tampoco, o sea, ¿no? O sea, La comparación de un país grande con uno o chico. sea, claro, o sea, no. ¿Y el Perú? Sí. ¿Cuánto crecerá este año? Unos dicen que va a crecer 5%, otros que crecerá un máximo de 6 y pico por ciento. Hoy en día no vamos a tener casi los 28.000 millones de dólares de exportaciones en minerales que tuvimos el año pasado. Bueno, ¿Qué sí. realmente creen bueno, ustedes? digamos, por ahora seguimos mirando con expectativa y con la misma optimismo, ¿no? Del crecimiento, que puede estar entre 5 y 6. Ojalá que sea así. ¿Qué podría hacer que esto cambie? Yo diría, en el corto plazo, un empeoramiento del entorno internacional, cosa que, no sé, difícil, me ¿no? parece difícil observarlo en los próximos meses, ¿no? Pero, no sé. Ahora, ¿cuáles crees, Rodrigo, que deben ser, digamos, estamos hablando ya del tema internacional, pero
vamos un poco al local. ¿Cuáles crees que deben ser hoy en día las pautas que debe dar el gobierno? Los empresarios están de un lado para el otro, en algún momento se amistan con el gobierno, en otro momento no están de acuerdo y se ponen iracundos, con justa razón en algunos casos, pero ¿cuál debe ser esta relación y cuáles deben ser las pautas ya para tener esta facilidad y aprovechar, como dice muchas veces Juan José, este boom minero, ¿no? Sí, bueno, yo creo que digamos, el escollo más importante es lograr que los proyectos puedan avanzar con lo que se denomina la licencia social y que las poblaciones aledañas los acepten, que es, yo creo que el principal obstáculo. Porque eso es lo que hace que estos proyectos se detengan y avancen más lentamente, pero el gran desafío es cómo lograr eso, ¿no? O sea, un alineamiento de intereses entre la industria, el gobierno y las poblaciones, ¿no? Un idioma en común. Exacto, pero yo creo que la estrategia no es tratar de conciliar conflictos cuando se presentan, ahora tratar de evitar que se presenten, y ese es un trabajo de mediano plazo, y donde aparentemente no hay ninguna estrategia. ¿Tú no consideras que en lugar de mesas de diálogo que son lideradas por Vladimiro Guaroca a través de esta oficina, deberían de instituirse mesas de trabajo, estar constantemente en comunicación con las comunidades y decir, bueno, estos son los propósitos, vamos a crear este fondo, vamos a impulsarlos, trabajemos todos juntos, que la minería sea mucho más amigable, porque si no, no vamos a lograr alcanzar a Chile en la producción de cobre hacia el 2025. Vemos que Yabeco todavía no le gana la luz verde, lo único que tenemos son ampliaciones, proyectos nuevos como Candente Copper está paralizado, Galeno de Lumina Copper lo mismo, Río Blanco. Bueno, ese es justamente el gran tema, cómo la industria y el Estado trabajan conjuntamente para que los beneficios que de hecho genera la minería, los genera más que cualquier otra industria, se traduzcan en beneficio para las poblaciones más aledañas. Entonces, ¿cómo hacerlo? No sé, la ley del canon termina siendo una camisa de fuerza en algunos casos, o la forma como se usan los recursos termina siendo también otra camisa de fuerza, ¿no? La normatividad que impide su uso, ¿no? Y por otro lado, las empresas se ven a veces en necesidad de sustituir al Estado, cosa que se preguntan, ese es mi rol, ¿no? Entonces, si no hay un liderazgo de parte del Estado para lograr conciliar intereses, un liderazgo proactivo, no reactivo, ¿no? Porque el liderazgo reactivo es, hay un conflicto, bueno, yo medio, ¿no? Claro. Pero no hay un liderazgo hacia la prevención, o sea, hacia la información a la población de cuáles son los beneficios que esta industria trae, que ha traído y que traerá, ¿no? Y lograr que esto se sienta realmente en la población. Ahora, Rodrigo, ojalá que sea así. ¿Cómo va el tema de inversión en el Perú? ¿No? La vez pasada hablábamos sobre la inversión de los extranjeros muchas veces y Roque Benavides nos corregía, en minería el 80% es inversión nacional y hay que también respetar al inversionista nacional, ¿no? Y acordarnos de él también, ¿no? El inversionista nacional como el extranjero. ¿Cómo está el tema de inversiones? Bueno, en términos de inversiones, hablando de la industria minera, ¿no? Aparentemente está en su avance, digamos, previsto, ¿no? Con los retrasos que conocemos, ¿no? Del corto plazo. Que Yabeco todavía no se... Bueno, sí, pues, hay un tema creo que pasa también por la empresa, ¿no? De la aprobación o la reaprobación de los nuevos montos de la inversión. Pero lo que yo creo que en el fondo preocupa es cómo lograr que esta importantísima cartera de inversión de proyectos mineros, para empezar, pero no solamente mineros que tiene el Perú, ¿no? Se logre ejecutar. Listo, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en otro momento porque es importante siempre tener estas cifras y estos temas tan importantes que desarrolla Gerencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada.
A la pregunta de la semana pasada, ¿cree usted que será viable aplicar el nuevo estándar de calidad ambiental peruano sin perjudicar a la industria minera? Los visitantes a nuestra página web respondieron sí, 67%, no, 33%. Bien, hemos llegado al final del programa, como siempre, gracias por estar con nosotros, Juanjo. Queríamos mostrar la revista líder del sector minero. Rumbo Minero, así es, y tenemos ya el cuarto encuentro Minero Proveedores, MINPRO, encuentro que se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en el Hotel Los Delfines. Así es, la revista Rumbo Minero líder en esta edición con el boom de las mineras juniors, de las juniors realmente. También queremos presentarles la Feria Expo Mina para el 2014, agende ya la Feria Expo Mina, la feria más grande de la minería en Lima. Más de 1000 stands, el presidente es Roque Benavides. Bien, les agradecemos por estar con nosotros en el programa Rumbo Minero, todos los fines de semana para hablar un poco de minería, y a continuación los invitamos a nuestro próximo programa, en este momento, Perú Construye TV, un gran programa para hablar de lo que es la construcción. Muchas gracias.